para todos. Es para mí realmente un placer, es una, de verdad lo agradezco profundamente. En el auditorio hay gente sobradamente capaz, así que yo de veras, de manera muy humilde, agradezco a Rocío y a Olivia haberme dado la responsabilidad de plantear, digamos, lo que yo entendería como algunas líneas, ¿no?, centrales para pensar los temas que nos convocan. Entonces, bueno, planteadas las gracias, yo empecé a caminar este camino, ¿no?, de las emociones, de la mano de los miedos, por ahí de 1998, cuando el tiempo malo todavía se anunciaba, pero no llegaba, ¿no? El tiempo malo le llama una madre de Ciudad Juárez al periodo de la aceleración de la violencia justamente en Ciudad Juárez. Es la madre justamente de Israel Azrate, que fue culpable, fue acusado de ser el responsable de la masacre en Villas de Salvarcar de 14 jóvenes, un chivo expiatorio, como diríamos, si vais un chavo expiatorio, ¿no?, de los cuales estamos llenos. Y en ese 1998, incluso antes del síndrome del fin de milenio, ¿no?, y de todos los milenarismos que se iban a desencadenar, caminé territorios en Colombia, en Argentina, en Puerto Rico, en el propio México, y fui entendiendo cómo las pasiones, ¿no?, como me gusta llamarlas a mí, en una tradición mucho más filosófica que de la psicología social, empezaban, digamos, en ese momento a convertirse en un dispositivo articulador de la sociedad. Como ya mencionaba Olivia, tuve también el honor y el placer de compartir con esta red en sus arranques todo mi trabajo a propósito de los linajes del miedo y el linaje de las emociones primarias. Entonces no me voy a detener, digamos, en términos de una puntualización conceptual, salvo cuando sea estrictamente indispensable, ¿no? Entonces quiero partir de un supuesto. Yo no vengo a tirar metas, no vengo a decirles ni a enderezarles la plana de nada, vengo a compartir mis propias perplejidades. Perplejidades por un momento epocal que yo, me perdonarán, pero ando en una fase de pesimismo realista muy pesado, que yo llamaría colapso civilizatorio. A lo que estamos asistiendo es realmente muy grave. Entonces yo voy a presentar solamente una parte de una investigación de largo aliento que llamo Gramáticas y Retóricas de la Violencia, y me voy a centrar justamente en los últimos desarrollos que estoy trabajando a propósito de la dimensión de la visualidad y lo que está cambiando y cómo nos están interpelando estas cuestiones. Parto de un supuesto muy elemental, soy una ferviente convencida de la eficacia teórica y la solvencia empírica, ¿sí? O sea, hay que ser eficaces teóricamente, pero es central tener el estar ahí, diría este muchacho Clifford Geertz, ¿ah? Entonces, planteando esto, lo que yo voy a intentar hacer sin malla de protección es articular tres grandes conceptos, dos prestados y uno de elaboración propia. El gran concepto prestado que me interesa discutir con ustedes hoy es el de necropolítica de Achille Mbembe, a quien María Marta ya citó en su intervención ampliamente hace rato, pero digamos voy a retomar algunos de los elementos de su poderosísimo concepto de necropolítica o necropoder. La segunda, que es un término, digamos, que me he construido, ¿no?, para ir aproximándome en estos procesos de aproximación sucesiva al terreno, al territorio, para entender ciertos procesos que denomino regímenes de visualidad, que luego voy a, por supuesto, a desarrollar. Y el tercer elemento son, de nueva cuenta, las emociones. Una primera cuestión de la que quiero partir, esta es una fotografía de Christopher Vanegas, que ganó el premio del World Press en 2013, junto con aquella, no sé si la recuerdan, la de los migrantes saliendo de África subsahariana hacia
hacia España, utilizando los celulares como, o buscando señal, pero parecía que iban iluminando el cielo, ¿no? Esta es la tercera fotografía premiada, es en Laredo, son cuerpos entregados, ¿no? Narcomensajes entregados en la forma de un cuerpo, ¿no? Y me parece que condensa de una manera muy fuerte lo que me interesa discutir con ustedes, y parto de una noción elaborada por el gigantesco Primo Levi, ¿no? Este escritor sobreviviente de Auschwitz, de este horror infinito del Holocausto, en su libro Los hundidos, ¿no? Y los salvados, cuando él habla de la figura del musulmán, ¿no? Que es este judío convertido en el propio vigilante de los propios judíos, llevado al extremo, a las entrañas de la máquina nazi, ¿no? Entonces él dice que el testigo integral, o sea, aquel que puede dar cuenta de esas entrañas, ¿no? De ese terror, de ese poder, no ha vuelto, o ha vuelto mudo. Lo que yo sostengo a partir de mi trabajo con lo que yo denomino la narcomáquina es justamente que hoy hay dispositivos y elementos que nos ayudan a ver las entrañas de la Górgona y no enmudecer, ¿no? Es decir, se trata de elevar un grito y se trata de someter a un proceso analítico, políticamente eficaz estas dimensiones, ¿no? Entonces, como les repito, lo que me interesa son las articulaciones entre estas tres grandes aparatos, estos tres grandes dispositivos para pensar la realidad. Acompaña esta transparencia otra fotografía de otro gran fotógrafo, fotoperiodista, Fernando Brito, que tiene una serie que ustedes pueden ver en internet que se llama Tus pasos se perdieron en el paisaje, y que va justamente recuperando en un dispositivo de visualización estos cuerpos, ¿no? Regados en los paisajes, donde parecería que irrumpen, ¿no? Como una mancha anómala la belleza, ¿no? Entonces, parto de la idea de, van a haber imágenes muy fuertes. Hablé con Rocío antier y le decía que estaba yo sudando porque no sabía qué tanto mostrarles, ¿no? Porque realmente es muy fuerte. Entonces me estoy viendo muy generosa, ¿sí? O sea, no les voy a mostrar todo este horror, ¿no? Se los voy a contar, pero no se los voy a mostrar del todo. Entonces, me importa mucho. ¿Por qué me importa la noción de necropoder o necropolítica de Membe? Membe, después de muchos años de la elaboración teórica de Foucault en torno al biopoder o la biopolítica, es decir, es que son lo mismo, pero terminó por llamarse biopolítica, ¿no? En términos como que hubo una especie de convención y casi nadie habla o alude al biopoder y casi todo el mundo se refiere a la biopolítica. Como todos ustedes saben perfectamente bien, lo que a Foucault le interesaba nombrar con esta idea de la biopolítica era justamente al poder fundamentalmente estatal de disciplinar y utilizar la ciencia en el control y la producción de la vida, de los cuerpos, de la ciudadanía, etcétera, a través fundamentalmente de tres estrategias centrales, ¿no? La estadística, ¿no? El trabajo de dispositivos simbólicos sobre los censos es una cosa impresionante. Si ustedes analizan, por ejemplo, los elementos de la racialización de los censos en los Estados Unidos, cómo se han ido quebrando estos modelos, el caso hoy día del censo en México, que le vuelve a otorgar una importancia central al indígena, y entonces mucha gente campesina que no encontraba un modo de acomodarse vuelve a decir que es indígena. Hay un estudiante, ex estudiante del CIESAS, Fortino Domínguez, ¿no? un zoque que es maravilloso, ahora está haciendo su doctorado en la Ibero, acá en antropología, y él tiene todo un estudio sobre esa cuestión, ¿no? de cómo está este dispositivo sensual,
no con S, sino con C, marcó y emplazó a los cuerpos de una determinada manera. Y otro dispositivo muy importante fue la eugenesia, que como ustedes bien saben, pegó durísimo en México a partir, digamos, de 1910, 1915, cuando los médicos, los científicos mexicanos fueron a Italia y se enamoran de las teorías de Cesare Lombroso, este gran criminalista italiano, no autor del manual del hombre criminal y del delito de portación de cara, que justamente encuentra en su manual científico las pruebas ineludibles de que todos los delincuentes tienen unos rasgos que los asemejan, oh casualidad, a los turcos, a los negros, etcétera, 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 pero claro, él metodológicamente trabajaba en las cárceles y en los manicomios. ¿Quiénes estaban ahí? Pues ya los anteriormente penalizados, ¿no? Entonces, pero una nota de pie de página irresistible es que este manual de Cesare Lombroso sigue siendo utilizado por muchas de las policías latinoamericanas para entrenar a su gente, ¿no? Entonces, digamos, eso nos pone como en entredicho, ¿no? Nos pone en alerta. Entonces, lo que Membe va a decir, para él lo más importante es un autor camerunés que es de una potencia y de una finura conceptual, y él va a llamar la larga noche postcolonial africana. O sea, él está pensando el poder desde África, ¿no? En todo sentido, el conocimiento es también histórico y es situado. Y entonces, en este sentido, lo que a él le va a importar es, sin negar el aporte de Foucault, decir, hay un cambio radical. En este momento, en el giro postcolonial hay un giro radical, y estamos enfrentando ya no el poder de regular la vida, sino, fíjense bien, el poder de hacer morir y dejar vivir, ¿no? Y lo más fuerte del caso es que Membe acuña esta noción de locus postcolonial, que me parece de una potencia absolutamente escalofriante, ¿no? Cuando él dice que se trata justamente este locus del negro poder, de un poder difuso que no es exclusivamente estatal. Si traducimos esta idea de Achille Membe a lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de México, vamos a entender claramente toda esta economía de muerte que viene de un poder no estatal, sino justamente de ese poder difuso que llamamos narco, ¿no? Entonces, me importa citar algunos elementos muy rapiditos. Los acabo de publicar recientemente en mi blog, ahí pueden tener acceso a más datos más finos, pero quiero decirles que en México la primera causa de muerte de nuestros jóvenes es la violencia, ¿no? Están muriéndose de violencia, vía la ejecución directa, vía los accidentes de tráfico, ¿no? Que también habla también de un componente vocal muy fuerte, y del suicidio, que ha aumentado exponencialmente más del 250% en los últimos 5 años. Eso también nos habla de un estado anímico, de una, como que hiciera Baruch Spinoza, de una disposición de los afectos, ¿no? Que es lo que me interesa reflexionar de manera más grande, ¿no? Digo, más clara. Se nos han muerto del 2010 para acá alrededor de 30,000 jóvenes. O sea, por esa vía nos vamos a quedar sin jóvenes, como pasó en Brasil, ¿no? Brasil perdió en esperanza de vida 5 años, justamente por no sé si aplica, me parece muy fuerte, pero el genocidio sistemático, ¿no? De su población joven. Y aquí entramos a lo que me interesa discutir con ustedes, donde, digamos, en mi estudio a propósito de los miedos, de la esperanza, de la ira, la dimensión visual se me convirtió en algo clave. Algo que Olivia no dijo de mí es que soy una facebookera irreverente, ¿sí? O sea, soy una adicta al Facebook y a Twitter, y tengo una enorme presencia en las redes sociales, lo cual me ha abierto
un mundo infinito de posibilidades de investigar, de hacer cibernografía, ¿no? O etnografía virtual, como se llamaría, y me parece en el sentido que la visualidad tiene un elemento fundamental para entender los procesos en el que percibimos, a través de los cuales somos percibidos y a través de los cuales construimos relaciones, ¿no? Entonces, lo que me parece importante en la fotografía que ustedes tienen ahí, vamos a ver más de este tipo, es la página de Facebook de una groupie sicaria, que empezó siendo sicaria. Ahorita tenemos la sospecha, mi asistente y yo, de que ya falleció. Ahorita les vamos a explicar cómo, les voy a explicar cómo trabajamos esta cuestión, y digamos el culto a las armas, ¿no? Entonces, lo que me interesa centralmente es como la gestión de la mirada, la gestión política de la mirada, qué es lo posible de ver, qué es lo imposible de tolerar, ¿no? O sea, qué es lo fotografiable, ¿no? Desde qué régimen de poder se autoriza o no, ¿no? ¿Qué es lo fotografiable? Y finalmente, me importa centralmente referirme a que estos regímenes de visualidad son formaciones históricas particulares, están inscritos en formaciones históricas, ¿no? Entonces no podemos tratarlos como un universal, en tanto querría la ciencia positiva occidental pensar en los universales. Los universales son un invento del hombre blanco europeo, ¿no? Esos son los universales. Hay que combatir desde las categorías nativas y hay que entender entonces estos procesos de formación particular. Además de eso, son modeladas, estos regímenes de visualidad son modeladas y moduladas por instituciones socializadoras e intermediarias. Estoy pensando en la escuela, la familia, los grandes medios de comunicación y hoy día, ¿no? Espacios de bores, o sea, donde los cuerpos despedazados son el consumo cotidiano y la nota cotidiana, etcétera, como el blog del narco al que los propios delincuentes acuden para mandar los videos de ejecuciones en vivo, ¿no? O sea, decapitan a alguien, hacen su video de YouTube e inmediatamente lo publican en el blog del narco, provocando, digamos, grandes espasmos de placer y muchos likes de los seguidores, ¿no? Entonces, digamos, frente a qué emociones estamos enfrentándonos con esta cuestión, ¿no? Me parece que es muy importante entender que el inicio del horror, yo utilizo la noción de horror en consonancia, aunque forzándola un poco más, con el concepto de horrorismo de esta gran pensadora italiana Adriana Cavarero, en su libro que se llama Horrorismo, pensando la violencia contemporánea, donde me parece, digamos, que el horror ese horrorismo es una fase superior del terror, ¿no? Donde justamente el riesgo, ¿no? De esta emoción que sabemos que es un impulso hacia la acción, está convirtiéndonos en una sociedad afásica, ¿no? O sea, incapaz de pronunciar un discurso a propósito de estas cuestiones. Pero sucede en México este terror, este horrorismo, ¿no? Y este horror paralizante tiene fecha de nacimiento, ¿no? O sea, tiene una fecha muy clara de nacimiento, que es el 6 de septiembre del 2006. El 6 de septiembre del 2006, lo voy a platicar primero, luego lo voy a poner y lo voy a quitar muy rápido. El 6 de septiembre, lo que hoy son los Caballeros Templarios, lo que fue la familia michoacana, inauguró en el país la costumbre y tradición de entregar cabezas impecablemente cortadas, ¿sí? En público. Entonces, en un lugar llamado Luz y Sombra, en Uruapan, Michoacán, un comando de sicarios encapuchados y armados entró donde la gente bailaba, ¿no? con ficheras, bailarinas a las que se les paga 20 pesos por la canción, y tiraron a la pista de baile, ¿sí? 5 cabezas que todavía sangraban, ¿no? Con un mensaje de la familia: no mata mujeres, no mata niños, aprendan a respetar, cabrones, ¿no?
Entonces el aprendan a respetar se ha convertido en un código, digamos, de relación entre ellos. Lo que me importa de esta escena es que hizo colapsar muchos de los dispositivos normalizadores de la violencia, ¿no? Y de la representación de la violencia. Es decir, ¿eran fotografías publicables o no era publicable, ¿no? Ahí tienen ustedes esa imagen que es verdaderamente atroz, pero como las cosas que hoy están disponibles en la red, esa es una tontería, ¿no? Realmente si tienen estómago, están además, si ponen en Google jóvenes ejecutados, ahí les van a aparecer las piernas, los brazos, las cabezas, etcétera, ¿no? Es una cosa terrorífica, ¿no? Luego, otro siguiente dispositivo, ¿no? Y esto, entonces cuando yo le pongo esta fecha, digamos, como de arranque, es para situarla junto, en términos de una estrategia de análisis político, con la llamada narcoguerra o la guerra contra el narco del presidente Calderón, que debería de ser enjuiciado por crímenes contra la humanidad, ¿sí? Entonces, estos regímenes de visualidad están además centradas en una lógica de poder político que deviene poder cognitivo, o sea, me hace saber, me hace conocer, ¿no? Es lo que en mi trabajo, más en la línea de violencia, llamo el poder, la dimensión simbólica del poder de muerte del narco, que no es un poder no es esa violencia utilitaria de te mato para que me des tu bolsa, es te mato porque te puedo matar, ¿no? Dice Caballero al respecto que estos cuerpos que vemos aquí, ¿no? Han sido matados 5, 6, 7, 8 veces según la mirada que reproduce la propia escena, ¿no? Entonces es muy importante entender ese poder cognitivo como poder total y su relación, digamos, con la dimensión emocional, en el sentido de que nos lleva a atestiguar, sin ser testigos, a la manera de Primo Levi, una escena previa de tortura. Lo que vemos ahí es ya, ¿no? el acto consumado de los cuerpos colgados. Pero inmediatamente, en términos de la teoría de las emociones de Hume, este otro gran filósofo de las pasiones, lo que tenemos es que en términos emocionales completamos el objeto, ¿sí? Y lo completamos desde nuestras propias experiencias biográficas, ¿no? Entonces esto es realmente muy fuerte. Entonces me parece que también lo que se juega en esta dimensión es lo representable, la disputa entre ahora sí el poder estatal y este poder difuso. Esa fotografía es el cuerpo de Beltrán Leiva, y uno de los líderes del cartel de Sinaloa, que fue abatido en Cuernavaca hace alrededor de 3 años en unos condominio súper lujoso de Cuernavaca, que podía haber sido perfectamente tocamos, ya llegamos por ustedes, está todo el ejército acordonando la zona y llegaron a ejecutarlo. O sea, el propio poder estatal respondiendo en las mismas tonos, lenguajes, tesituras de la narcomáquina. Lo que me importa aquí es que esta macabra maquiavélica, macabra performance, ¿sí? Fue preparada por los mismos marinos, ¿sí? Que prepararon el cuerpo para la fotografía. ¿Se acuerdan después que Calderón le dio las gracias a uno de los marinos y fueron y mataron a la mamá, a toda la familia? Bueno, este tipo de retóricas, ¿no? Están trastocando desde estas lógicas de yo te contesto en los mismos términos, ¿no? Entonces ya no hay límites, ¿no? En mis entrevistas la gente me dice muchísimo, es que ya nos da más miedo la policía, ya nos da más miedo el ejército, ya no sabemos quién es quién, ¿no? Es lo que yo llamo en mi trabajo el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? 3 personajes en uno, el político, el policía y el delincuente, ¿no? Misterios teológicos de la delincuencia. Y aquí me parece entonces
cómo en clases, cómo esto se está... tengo 4 días sin fumar, entonces por eso son las toses y los efectos especiales son cortesía. Entonces, cuarto, el tercer elemento que me interesa articular tiene que ver con la perspectiva sociocultural y filosófica de las emociones, ¿no? Me interesa, como les planteaba, desde una perspectiva spinoziana, trabajar la dimensión de las afecciones, de aquello que nos afecta, de aquello que nos toca, ¿no? Donde el sujeto empírico, ¿no? Ese sujeto empírico que es el que experimenta la emoción, deviene estado afectivo, ¿no? Me importa entonces plantear que todas las emociones son indudablemente vividas, ¿no? Experimentadas individualmente, socialmente construidas. Apareció el tema en la mesa anterior, y algo que me parece absolutamente relevante es que son culturalmente compartidas. Esto significa que son históricas y tienen contextos, ¿no? En el cual podemos reaccionar, podemos coincidir en que la emoción correcta frente a un perrito maltratado es la tristeza, ¿no? En estos videos que inundan ahora Facebook, ¿no? Que en este ejercicio emocional también que recientemente Facebook confesó que nos pone a prueba, ¿no? Voy a hablar un poco más de eso. Entonces, bueno, ahí estaría ese supuesto, y mi planteamiento central con respecto a la dimensión emocional tiene que ver con mi convencimiento empíricamente anclado en entrevistas con jóvenes sicarios, en entrevistas con madres, con padres, con colectivos juveniles, con bandas, con clicas, etcétera, etcétera, que estamos en un país disfórico. Como ustedes saben, la disforia es una emoción múltiple, contraria a la euforia, ¿no? Que articula las emociones más fuertes como la tristeza, ¿no? La no certeza, etcétera. Pero me interesa centrarme fundamentalmente en la idea del horror, a la manera que ya platiqué un poco de Cabarero, y en la rabia, entendida como esta afección causada por la ira y al mismo tiempo el resentimiento. ¿Y cómo no van a estar resentidos muchos de estos jóvenes sicarios en su escala, en sus diferentes escalas de participación en el crimen organizado, cuando estamos en un contexto de tardocapitalismo predador, cuando estamos en un momento de neoliberalización que desecha la vida? Ya lo planteaba María Marta en alguno de sus láminas, de cómo este capitalismo lo que hace justamente es convertir la vida, en términos de necropolítica, en algo matable, ¿no? Entonces, en estos mundos de los que estoy hablando, la diferencia está en qué tan matable eres, ya no si en tu grado de vulnerabilidad, ¿no? Sino qué tan matable eres. Entonces aquí hay temas que me parece que son absolutamente fuertes de plantear. Quisiera, antes de avanzar en la parte más metodológica, que viéramos un pequeño videito que dura alrededor de 1 minuto y algo, 2 minutos, para darles una idea a los que son de fuera o los que no sean nacionales territorios. Y en los cuartazos activa el cerebro, derramando sangre, así me la llevo. Al 100 muchachos matando y cobrando. Así que en el radio mandamos muchachos que estamos en guerra, y no son hermanas muertas de aquellos niños inocentes quebrados sin pecado.